Tito capítulo 2, verso 11 al 13 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles o enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza bienaventurada. Todos tenemos esperanza en algo, a algo estamos esperando. Pero como hijos de Dios tenemos una esperanza maravillosa, bueno, muchas esperanzas, pero hay una que es eterna, hay una que trasciende más allá de las barreras de la muerte o de la vida, las barreras de la enfermedad o de la salud. Y es precisamente la que dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, comienza este pasaje de la palabra del Señor en Tito, comienza hablando acerca de que la gracia de Dios se ha manifestado. Y la palabra gracia significa un favor inmerecido o un regalo inmerecido. Algo que recibimos de alguien, en este caso de Dios, y no lo merecíamos. No habíamos hecho absolutamente nada para merecerlo. Ni usted ni yo habíamos hecho nada para merecer el favor de Dios, pero aún así a Dios le plació darnos el favor inmerecido. Eso es gracia. Algo que no merecíamos, pero que aún así Dios nos lo regaló. Dice que siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Estando nosotros dándole a Él las espaldas, aún así Él vino y pagó un alto precio por nosotros. Dios, al ver que la humanidad nunca, Él al mirar que la humanidad, nosotros nunca íbamos a merecer su amor, con lo que hacíamos, nunca íbamos a merecerlo a Él. Entonces, por esa gracia, el Señor, o por ese favor, el Señor derramó de su favor inmerecido, con el propósito de salvarnos. La gracia de Dios fue derramada sobre el hombre, o sobre la humanidad, sobre esta tierra. Único propósito, salvarnos. Dice en el verso 13 que leímos, o el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice todos es sin distinción, sin color de piel, sin economía, sin distinción económica, sin distinción social. El Señor vino a salvarnos a todos los hombres. Pero entonces lo que el Señor derramó inicialmente fue su gracia. Lo que nos salva a nosotros es la gracia de Dios, el favor inmerecido. No merecíamos salvación, tú y yo no merecíamos salvación. Pero aún así, Él le plació derramar de su favor inmerecido. A veces nos creemos nosotros la última Coca-Cola del desierto, creyendo de que somos más que los demás y que merecemos ciertas cosas. A la hora del té, a la hora de la verdad, no merecemos nada. Él lo que nos da es por su gracia. Lo que hacemos y tenemos es por su gracia. Lo que podemos recibir es por su gracia. Por su gracia somos salvos. Así que la manifestación de la gracia de Dios, oiga bien, la manifestación del favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, la gracia de Dios fue para salvación a todos los hombres, dice el verso 11. Todos los hombres sin distinción, sin ningún tipo de acepción. Dios no lo hace. Él vino a salvarnos a todos. De ahí que muchos de nosotros o muchos creyentes andamos señalando a los demás sin darnos cuenta que la gracia de Dios fue derramada sobre
sobre la humanidad para salvación. Y si su gracia quiere salvar al que yo no quiero que él salve, entonces la gracia de Dios está sobre el mundo para salvarnos. Pero el verso 12 dice enseñándonos. Oiga bien, la gracia de Dios se derramó para salvación. Qué bendición hasta ahí, ¿sí o no? Hasta ahí se quedan muchos. No, es que la gracia de Dios vino a salvarme. Sí, es verdad. La gracia de Dios vino a salvarnos a todos. Pero el verso 12 dice, esta gracia que se derramó, este favor inmerecido que se derramó, viene a enseñarnos. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que para poder salvarnos, Él viene a enseñarnos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Porque el propósito de Dios, oiga bien, es salvarnos a todos. Aún a usted también. A todos es el propósito de Dios. Pero el ser humano, la humanidad, no toda está obedeciendo la palabra del Señor. Hay que ser claros en eso. Cada quien se desvió por su propio camino, dice Isaías. Cada quien buscó su propio caminar, su propia transitar. Pero la gracia de Dios vino, el favor inmerecido vino para salvarnos. Pero para poder salvarnos, Él nos enseña que renunciando, o sea, ya no más, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Vivir de esa manera quiere Dios. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Hay muchos que quieren la gracia, pero no quieren renunciar. Y ese es un gran problema serio, hermanos. La gracia nos salva, es verdad. La gracia nos bendice, es verdad. La gracia nos cubre para bendición de parte del Señor, es verdad. Pero también la gracia nos enseña que renunciando, necesitamos renunciar a esa vida pasada. El apóstol Pablo dice, he aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él con su gracia, con el favor inmerecido, nos enseña a través de su palabra. ¿Qué nos enseña? Que renunciando, oiga bien, renunciando a la impiedad, a las cosas impías, a las cosas que desagradan a Dios, necesitamos renunciar a la impiedad, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, ahora, en plena circunstancia de cuarentena o no cuarentena. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, de una manera buena que agrade a Dios. Pero pastor, ¿cómo logro yo eso? Yo he intentado varias veces que mi vida cambie, dice algún hermano. Alguna persona dice, es que yo he querido, pastor, porque sé que así es. Sé que el Señor me manda a renunciar. Y hoy en día le digo esto, hay muchos mensajes de pastores, siervos, que le temen a través del espíritu de la intimidación, le temen a decirle a la membresía, al creyente, mira, renuncia a las cosas malas, renuncia al pecado, renuncia a esa vida fría, apática, pusilánime que tienes. Renuncia a esa vida de que vienes al culto o oras cada vez que tienes enfermedad o problemas. Pero la palabra del Señor nos dice que necesitamos renunciar. Si tú y yo queremos que la gracia de verdad nos cubra, porque la gracia primero te cubre y te hace sentir bien con Dios, pero Él te enseña a través de su gracia. Él nos enseña a través de su gracia por dónde hay que caminar. ¿Cuál es el camino que hay que tomar? Aún en la iglesia, aún ya siendo bautizado, aún siendo servidor, necesitamos seguir aprendiendo a caminar por el camino.
correcto. Seguir viviendo la vida negándonos a las cosas del mundo, renunciando a muchas cosas. Yo no sé a qué tengamos que renunciar este día. ¿Cuál es la renuncia? ¿Qué es lo que tengo que decir? Hasta hoy. No sigo más. Hasta hoy con este asunto. Renuncio al pecado, renuncio a la maldad, renuncio a una vida tibia, renuncio a una vida empujada. Porque algunos siguen a Cristo, pero porque los empujan. No porque de verdad hay algo que los motiva, un motor acá adentro, no lo tiene. Renuncio a esa vida cristiana de vivir solo que me empujen. Quiero vivir una vida que el motor de mi vida está en mi corazón, el Espíritu Santo, que es el que me impulsa a seguir. Muchos creyentes apartados del Señor saben lo que estoy diciendo. Y dicen, es verdad lo que dice el pastor, es verdad que hay que buscar de Dios, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a renunciar? No, hermano, que el Señor, por tu gracia, sí, la gracia de Dios te salva y me salva a mí también. Pero ¿cuándo vas a renunciar? ¿Hasta cuándo vas a dejar esta decisión? Si Cristo está pronto a venir a levantar su iglesia, si lo que estamos viviendo nosotros hoy en día es prueba inequívoca, irrefutable de que Cristo viene pronto por su iglesia. Algunos andan asustados con el virus que anda en la calle. Más bien la iglesia del Señor dice, sí, ven Señor Jesús. Cristo viene por su iglesia. Y está el cielo que espera a la iglesia. Pero también a los desobedientes les espera algo más, diferente al cielo, que es el castigo eterno en el infierno. Pero hoy tenemos su gracia. Ni yo tampoco merecía este favor. No crean que porque yo estoy diciendo esto es porque yo merecía. No, yo no merezco ni merecía su gracia, pero o su favor o su salvación. Pero Él por su gracia que la derramó por todos, aún sobre usted también. La pregunta es, si algunos han recibido su gracia, un favor inmerecido, y han obedecido a la enseñanza, porque la gracia en el verso 12 dice, enseñándonos. ¿Qué nos enseña su gracia? Que renuncies, que yo tengo que renunciar a muchas cosas para poder tener lo que está en el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza, dice. Estoy aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, Él envió su favor inmerecido, su gracia primero. Envió su gracia y nos cubre a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero Él a través de su gracia nos enseña, renuncia. Él nos dice, renuncia a la impiedad, a los deseos de este mundo y vive una vida justa y piadosamente. Y aguarda la esperanza. Espérala. Aguarda la esperanza. Para los que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Y ahorita voy a leer cuál es la esperanza que tenemos, que nos aguarda, que tenemos que aguardar, que tenemos que tenerla ahí siempre, que no la puedo cambiar, no la puedo permutar. A un hombre, una mujer llamada Jezabel le dijo a través del esposo de Acab, véndeme tu viña o permútamela o te doy una mejor que esta. Y este hombre dijo, no, la viña que me dieron mis padres, yo no la vendo, no la permuto, no la entrego. ¿Que te mato? Pues prefiero morir antes de entregar lo que me pertenece. Tu gracia, hermano, la gracia de Dios, el favor inmerecido no es cambiable por nada. Esa esperanza bienaventurada,
aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nos alienta. Esa es la esperanza que en medio de tormentas, en medio de las luchas más grandes, en medio de los gigantes más fuertes, en medio de los muros más impenetrables, tú y yo seguimos adelante pese a cualquier situación. Seguimos y mantenemos nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque aguardamos una esperanza bienaventurada. Y es que nuestro Salvador se va a manifestar, una manifestación gloriosa. Dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se entristecen, lloran, se desesperan. Pero dice el apóstol Pablo: no quiero que ustedes le pase como a los que no tienen esperanza. Porque si creemos, tú y yo creemos que Jesús murió y resucitó, así también, así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, los que han dormido en Él. Tu familia y la mía que han dormido en Cristo. Nuestros hermanos desde el siglo 0 o el siglo 1 para acá, los que han dormido en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esa es la esperanza. Por eso luchamos, por eso nos esforzamos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo, Él viene a buscarte. Él viene a recoger lo que es de Él. Y tú y yo le pertenecemos. Si hemos cometido algún error, alguna falta que nos hace salir de su gracia, hoy es tiempo para decirle: perdóname, Señor. Hoy es tiempo para decir: Señor, hoy renuncio a los deseos mundanos y a todo esto. Pero nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 dice: luego nosotros los que vivimos, si estamos vivos en el rapto en este momento, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo diría, con estas palabras de esperanza. Tenemos una esperanza bienaventurada y es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No estás esperando a un hombre terrenal, no estás esperando en que te traigan la caja del club todo el tiempo o que te traigan el mercado a la puerta porque no puedes trabajar hoy en día. No estamos esperando que nos pongan algo en la cuenta bancaria, y qué bueno porque eso llegue, y si llega es porque Dios lo envía. Pero digo, hay una esperanza más poderosa y más grande, y es que algún día sonará la final trompeta. Y tú y yo, si estamos vivos, primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú y yo, hermano, si hemos obedecido a la enseñanza de su gracia, verso 12 del capítulo 3 de Tito, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y Él dice que esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando. Espérala. Sigue esperando, sigue luchando, sigue esforzándote, no te desesperes. Pronto, pronto, muy pronto será ese día. Hay señales muy inequívocas. No solo nosotros los predicadores lo decimos, los periodistas, los presidentes de las naciones, la gente en la calle, en el mercado, en la plaza de mercado, todo el mundo, cristiano y no cristiano, dice: oiga, lo que está pasando está escrito en la Biblia. Y muchos cristianos ni se dan cuenta de eso, porque no han obedecido la gracia. Es tiempo de obedecerla. Es tiempo de decirles: Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, suplico, Padre, de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que perdones nuestra vida, perdones nuestra falta de renuncia, porque nos hemos apegado a cosas terrenales que nos alejan de ti, de tu gracia, de tu favor inmerecido. Es verdad que tu gracia nos salva, pero nos enseña que debemos renunciar, a que debemos ser diferentes a lo que éramos antes. En el nombre de Jesús te doy gracias. Perdona, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.